La directiva azul crema le informaba al Chaco que debía partir al Pachuca en un intercambio por Nelson el Pipino Cuevas. El que América no apostara por su talento tocó el orgullo del argentino y le invadió el hambre de demostrarles a los de Coapa que se habían equivocado. Entonces convirtió su traspaso en una motivación y en poco tiempo les dejó muy claro a los americanistas que no debieron dejarlo ir. Vestido de águila, Cristian Jiménez celebró 5 ocasiones en 34 partidos. Ya instalado en la Bella Airosa, el Chaco hacía su presentación con un solo gol en toda la apertura. Se lo hacía al Necaxa en la fecha 4, entrando de cambio y avivándose en el cobro de un tiro libre. Pero al final de todo, Pachuca lo perdía por 3-1. Para el final del torneo, los Tuzos alcanzaban liguilla, colocándose en la 7ª posición de la general. En cuartos eliminaban a los Pumas, pero en las semifinales Toluca los dejaba fuera, para luego perder la final ante el Guadalajara. No obstante, durante aquel semestre, específicamente entre los meses de septiembre y diciembre, la escuadra hidalguense y el Chaco tuvieron sus ojos y energías bien puestas en la Copa Sudamericana, justa internacional a la que se clasificó luego de terminar el Clausura 2006 como líder general y proclamarse campeón. Pachuca debutaba en el torneo de la Conmebol directo en los octavos de final, instancia a la que accedía automáticamente gracias a las concesiones del certamen. Deportes Tolima mordía el polvo del huracán hidalguense, y aunque ganaban 2-1 en el Manuel Murillo Toro de Ibagüe, en la Bella Airosa se empachaban 5 en contra, por solo 1 a favor. Instalados en cuartos de final contra Lanús, Chaco se hacía presente en ambos partidos de la serie, con los 2 goles más sencillos de su carrera. En la ida solo empujaba a la red el pase de Juan Carlos Cacho y en la vuelta Carlos Bocio hacía un osote y se convertía en gol un tiro que no llevaba nada. Pachuca lo ganó por 5-2 redondo y en semifinales se encontraba con el Atlético Paranaense. Los brasileños lo perdían por la mínima en Curitiba y en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los cartones mostraban un escandaloso 4-1 final en favor de los mexicanos. Jiménez colaboraba con una diana de penal al 58 y otra más de palomita al 64. Con esto avanzaban a la final, donde aguardaba un Colo-Colo chileno repleto de jóvenes promesas. Sin embargo, el Pachuca hacía la hombrada y escribía su nombre con letras de oro en las páginas sagradas de la Copa Sudamericana, derrotando al Cacique en el Nacional de Santiago. Asimismo, Chaco se convertía en héroe al marcar con un tiro cruzado el gol que le daba a los Tuzos su primer título internacional, luego del 2-1 final. Por supuesto que te dejamos en la descripción el documental que realizamos sobre este mítico partido y todo el camino recorrido por los hidalguenses para proclamarse campeones de la Sudamericana. Totalmente encendidos y con la moral a tope, el primer semestre de 2007 fue glorioso para Jiménez y Pachuca, liderando la zona alta de la tabla durante todo el torneo local, además de coronarse monarcas de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el mes de abril. Pachuca pulió al diamante argentino y este les respondió con buen fútbol y goles importantes. En los cuartos de final el sudamericano no marcaba ante el marquense guatemalteco, pero Damián Álvarez y Gabriel Caballero se encargaban de ganarlo, y en la vuelta Luis Ángel Landín finiquitaba la serie. El Houston Dynamo sorprendía ganando 2-0 el partido por la semifinal de ida, pero en la Bella Airosa los Oranges se fatigaban y Caballero les metía el primero al minuto 4, luego de un centro venenoso de Jiménez, quien 11 minutos más tarde alargaba el tanteador para poner el 2-0. Brian Mulán descontaba para los norteamericanos, pero Cristian Jiménez volvía a marcar desde los 11 pasos para el 3-1 momentáneo. Pachuca se distraía en la saga y Brian Ching ponía el 4-3 global en favor de los de Houston, pero los Tuzos se conjuntaron bien y Caballero lo mandaba a tiempos extras con un testarazo violento. Ya en el alargue Cristian Jiménez se cargó al Pachuca en hombros y con un señor golazo de pierna zurda metía a los de la Bella Airosa a la final de la zona y de paso firmaba un hat-trick inolvidable. Guadalajara el rival en turno y lo empataba 2 con los Tuzos en el Estadio Jalisco. Para la vuelta en el Hidalgo también lo igualaban y se venían los penales. Chaco pateaba y anotaba el primero de su causa. Sus compañeros tampoco fallaban y Venado Medina les daba el título, errando por las Chivas el último tapatío. Pachuca conseguía su segundo título de CONCACAF y de paso se ganaba el boleto a Japón para disputar el Mundial de Clubes, donde no les iba nada bien y caían en cuartos de final ante el Etoile de Sahel tunecino. Para mayo los hidalguenses jugaban la Recopa Sudamericana contra el Internacional de Porto Alegre y Alexandre Pato adelantaba a los brasileños al minuto 4. Sin embargo, Jiménez se ponía la capa de superhéroe y con sus dianas al 17 y al 80 le daba la vuelta al tanteador. No obstante, para la vuelta en el Beira Río, Pachuca saltaba desconcertado al terreno de juego y lo perdía brutalmente con un bochornoso 4-0.
De vuelta a la Liga Mexicana, en la jornada 1, Jiménez le anotaba al Cruz Azul. Contra Morelia marcaba el único gol del encuentro. Y ante el Atlas, en la fecha 12, se despachaba con otro soberbio hat-trick. Primero hacía suyo todo el medio campo, para luego recortar como los dioses y definir el gol con la parte interna de su pie izquierdo. Después daba cátedra de tiros libres, anotando por debajo de la barrera, para vencer al guardameta Margarita. Finalmente, al 36 marcaba con un tremendo cabezazo, colaborando para el 4-2 final. A la fecha siguiente, contra Veracruz, sumaba 2 más a su cuenta personal y le ponía etiqueta de gol al pase de Chitiva, para después subirse a la moto y definir cruzado. Llegaba a la liguilla y en los cuartos de final Pachuca le daba las gracias a Santos, luego de avanzar a semis por mejor ubicación en la tabla. En la ida ante Cruz Azul, Caballero adelantaba a los Tuzos. Luego Chaco recuperaba en media cancha, ingresaba al área, era derribado por un defensor y él mismo se encargaba de cobrar la pena máxima al lado contrario del lance de Oscar Pérez. El argentino cerraba la cuenta al 61, luego de un estupendo pase filtrado de Damián Álvarez y una definición por abajo ante la salida del Conejo. Pachuca lo ganaba 3-1. Pero el juego de vuelta ya no se llevaría a cabo, ya que Cruz Azul era descalificado por alinear en la ida a Salvador Carmona, quien previamente había reincidido en positivo por dopaje, lo que también le acarreaba la suspensión de por vida al defensor. Pachuca se convertía en finalista y contra el América, que lo dejó ir, Jiménez se jugaba el partido más emotivo de su carrera en México hasta ese momento. Chaco comandaba el embate ofensivo, cedía para Andrés Chitiva y el colombiano mandaba un centro al corazón del área que la defensiva crema rechazaba a tiro de esquina. Caballero lo intentaba de chilena, pero Guillermo Ochoa retenía atento. El gringo Castro dejaba solo a Santiago Fernández, pero el delantero la mandaba muy por arriba del marco de Miguel Calero. Ya en el segundo tiempo, Juan Carlos Cacho probaba a Guillermo Ochoa desde las afueras del área, y el joven arquero se equivocaba titánicamente, regalando un gol que debió terminar en la seguridad de sus brazos. Cabañas lo intentaba de cabeza, pero su remate salía muy desviado, y minutos más tarde, Cacho marcaba su segundo gol de la noche, tras una muy buena jugada colectiva que terminaba incrustándose en la base del poste derecho de Memo Ochoa. Poco después, Jiménez comandaba la contra y Cacho tenía en sus narices el 3-0 para sentenciar la serie, pero su pierna derecha no le alcanzaba para llegar a la cita y empujar la esférica al fondo de la red. Por fortuna para el América, a 8 minutos del final, Mauricio Morales salía en promoción y le regalaba a los de Coapa una pena máxima, luego de un terrorífico clavado del Pipino Cuevas. Cuauhtémoc tomaba la pelota y cobraba con éxito para conseguir el gol que les daba aire fresco a unas asfixiadas Águilas, que durante los minutos finales del partido despertaron y tuvieron para empatar el marcador. Pero Miguel Calero se lo negó a Chava Cabañas con un manotazo salvador. Durante la vuelta en el Huracán, Pachuca comenzaba propositivo con un Andrés Chitiva que hacía una bicicleta y luego despachaba su marcador, pero al final Guillermo Ochoa recostaba atinado para mandarla al vértice. Al minuto 14, Germán Villa se daba la vuelta en zona de peligro, pero la falta de oficio dentro del área se hacía evidente y la bola terminaba durmiendo en los brazos de Calero. De nueva cuenta, Villa ponía los pelos de punta al Estadio Hidalgo con un cabezazo que pasaba muy de cerca. Caballero mandaba centro, pero su trazo terminaba estrellándose en el larguero, y aunque Cuauhtémoc Blanco se comía a Maradona, su tiro con interna no perforaba la portería enemiga. Pero el que sí entró fue el magistral tiro libre que el Temo se mandó al 68, un golazo digno para su primer partido de despedida, que por cierto fue el último que hizo con la casaca americanista. La afición de Pachuca en la grada daba todo por perdido, pero en la cancha los jugadores pensaban otra cosa y mandaban el primer aviso con una vaselina de Damián Álvarez que le sacaba pintura al travesaño. La chilindrina estaba encendida y desbordaba desde el sector izquierdo, mandando una diagonal matona que se encontraba el zapato goleador de Cacho, que festejaba el empate a 7 minutos del final, deslizándose sobre el césped del Estadio Hidalgo y otorgando a Pachuca su 5º título de liga, el primero en México para Cristian el Chaco Jiménez. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El Apertura 2007 comenzaba y Chaco se mostraba on fire, metiendo 5 goles en 17 partidos, una cuota bastante aceptable para un mediocampista pasador. Contra Atlas colaboraba con un zapatazo que se iba a colgar al ángulo,
Frente a Cruz Azul se convertía en jugador del encuentro, sacando a pasear al conejo y marcando al 90 el gol de la victoria. Ante el América, Jiménez tiraba un zurdazo letal que vencía a Guillermo Ochoa, y con Monterrey sucedería lo mismo. Cristian se mandaba un golazo, ahora con la derecha y de bote pronto. Los hidalguenses cerraban el torneo como noveno de la general y terceros de su grupo, alcanzando un lugar en la repesca, el cual desaprovecharon al caer abruptamente con Cruz Azul, luego del 2-0 en contra en la ida y el humillante 4-0 en la vuelta. Para la clausura 2008, Jiménez marcaba de penal su primer gol del torneo en la fecha 5 y Pachuca aplastaba 6-1 a los Tigres. A la jornada siguiente, el argentino ofendía al San Luis, anotándole un gol olímpico. En la derrota contra Puebla celebraba el 47, pero no bastaba para evitar la derrota 5-2. Al final de la campaña, los de la Bella Airosa alcanzaban repechaje, pero el San Luis les hacía la maldad, calificándose a cuartos de final por mejor posición en la tabla, a pesar de los goles de Jiménez y Caballero en el partido de vuelta. En ese mismo semestre, el Pachuca defendería su corona de campeón de la CONCACAF y ante el Motagua en cuartos de final avanzaba tras apenas ganar la serie 1-0. Para la semi superaban al DC United con doblete de Chapito Montes y en el regreso, aunque perdían 2-1, se colaban a la final. El Saprissa costarricense los esperaba y durante el primer compromiso en San José, mexicanos y ticos empataban a unos. Para la vuelta, Pachuca defendía bien su corona y se ponía adelante en la pizarra con un derechazo cruzado de Cristian Jiménez que vencía a Keylor Navas. Chaco pudo incrementar la ventaja al 28, pero el guardameta tico se lo negaba en dos tiempos. En el segundo lapso, Luis Gabriel Rey marcaba el 2-0 con la nuca. Saprissa descontaba demasiado tarde al 93 por vía de Arrieta y finalmente los hidalguenses conseguían su tercer cetro de la zona y el séptimo torneo internacional en el palmarés del mediocampista argentino, contando los obtenidos con América y Boca Juniors. Los 6 meses finales del 2008 fueron infructíferos para el Pachuca, pero no así para su mediocampista estrella que brillaba con una alta cuota goleadora. A pesar de la derrota frente al San Luis, Chaco abría el marcador con un cabezazo que vencía al Grande Martínez y luego celebraba con un bailecito muy feo. En la jornada 4, América y Pachuca empataban a unos. Cristian Jiménez volvía a dar clases de libres directos y de nueva cuenta celebraba con un movimiento de caderas más que horroroso. Al siguiente fin de semana, los hidalguenses perdían 3-1 ante los Pumas, pero Chaco se hacía presente en el marcador con una nueva obra de arte a balón parado. Contra Puebla en su sexto compromiso del campeonato, el argentino resolvía el partido con el 2-0 final, cerrando la pinza después del medio gol que le ponía la chilindrina. El mediocampista chaqueño abría de penal en la goliza 5-2 a las Chivas. Contra los tecos marcaba con un lance soberbio de palomita. En la derrota ante Jaguares hacía el único tanto tuzo con una poética conversión. Y finalmente cerraba la llave del gol con una diana de crack a pase del Chema Cárdenas. Lástima de la racha goleadora del argentino, ya que Pachuca no hacía el mejor torneo y se quedaba sin acceso a la liguilla, ubicándose en tercer lugar de su grupo y 12º de la general. No obstante, al final del año viajaba nuevamente a tierras niponas para realizar la mejor actuación de su historia en el Mundial de Clubes. El Al-Ahly egipcio probaba el paste hidalguense en cuartos de final. Chaco ponía su granito de arena anotando al 73 con un inmaculado tiro libre y luego al 110 con un tiro cruzado que concretaba el pase a semifinales. Ahí tropezaban con la Liga de Quito y se perdían la chance de enfrentar al Manchester United en la gran final. Nos sentimos muy mal, la verdad, porque bueno, respetamos a todos los rivales por igual, pero creo que hoy pudimos dar un poquito más. No se le puede decir nada a estos muchachos. Dejamos todo dentro de la cancha, ahora pensar en tercer y cuarto puesto nada más. Con los bríos de un nuevo año, Pachuca participaba en la Interliga para luchar por un lugar en Libertadores. En el primer partido del Grupo A derrotaban a los tecos 4-0. A Toluca lo vencían por la mínima diferencia y contra Morelia caían estrepitosamente 3-0, pero aún así se clasificaban a la final 1 contra Atlas. Ahí Jiménez recortaba dentro del área y con la zurda disparaba colocado para vencer al meta rojinegro. Finalmente los cartones quedaron empatados a 3 y Pachuca conseguía su boleto a Libertadores ganando la serie desde los 11 pasos. El torneo local empezaba con un Pachuca de temerse y en la jornada 4 Chaco cedía para el gol de Mendívil y luego vacunaba al América con su fatality más reconocido, la pelota parada. En el empate a 2 contra el Puebla de Chelis, Jiménez le metía el empeine a la número 5 para firmar al ángulo un golazo de alta gama. Recibían a los tecos en el Hidalgo y el Chaco convertía otra vez un golazo para enmarcar. Después repetía su nombre en la cédula, marcando de cabeza el 3-2 a favor. Ante Necaxa se comió a Batistuta y con su hack trick derrotaban a los electricistas. En la fecha 12 se cargó al equipo y con sus 2 dianas de penal empataba el juego. Ya en liguilla, Pachuca eliminaba en cuartos a Jaguares y Cristian se hacía presente
presente en el juego de vuelta. En semis contra los Indios de Ciudad Juárez, el 19 de los Tuzos marcaban la ida y los de la Bella Airosa se clasificaban por el 4-3 global, pero ante los Pumas en la final el tren hidalguense se descarrilaba perdiendo el título de liga, aunque Cara vendió la derrota con gol único de Jiménez. Los Tuzos no superaban el tropiezo ante Universidad Nacional y el desánimo les duraba 6 meses, periodo en el que no alcanzaban la liguilla de la Apertura y se quedaban fuera de Libertadores, claudicando en la fase previa a los grupos. Asimismo, el Chaco le bajaba los goles y celebraba únicamente ante los Estudiantes Tecos en la fecha 1, contra Jaguares en la 7, y 4 jornadas más tarde ofendía al América, que se convertía poco a poco en uno de los clientes más asiduos del sudamericano. Fue entonces que Cristian recibiría una de las noticias más alegres e importantes de su vida, y es que el mismísimo Diego Armando Maradona le llamaba para invitarlo a vestirse de albiceleste, para disputar 2 partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Sudáfrica contra Ecuador y Colombia. Desafortunadamente para él no veía minuto alguno con la absoluta de Argentina. Nada, felicidad y agradecimiento a la institución que siempre me ha apoyado.